Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión del Museo Nacional de Arte. Mi nombre es Lenice Rivera, soy la curadora de Arte Virreinal y para mí y para todos en el museo es un gran honor que nos acompañe hoy el doctor Jaime Cuadriello, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y quien ha trabajado muy de cerca con este museo por más de 25 años. Jaime no solamente es una referencia dentro del arte virreinal en general y de otras épocas, sino también muy importantes sus investigaciones para la colección de nuestro museo y una persona muy querida por todos. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime. No, todo lo contrario, qué gusto. Y el día de hoy hablaremos de este tema de simbología mariana y guadalupana a partir de la exposición que se presentará en 2021 en el MUNAL, que lleva el título de Símbolo y Reino, tres grandes colecciones novohispanas. Esta exposición está formada por un total de 60 obras virreinales del MUNAL, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y el Museo Sumaya. Los tres museos han prestado obras para articular distintos núcleos temáticos que recorren justamente temas de símbolos dentro del arte virreinal y el día de hoy nos ocuparemos justamente de ir recorriendo estos diferentes temas, pero a partir de los temas marianos y terminaremos con algunas obras guadalupanas. Pues comenzaremos entonces y por supuesto los invitamos a visitar esta exposición en 2021 en el MUNAL. Ok. Bueno, una de las obras que veremos en la exposición es esta que vemos del lado izquierdo, de Cristóbal de Villalpando, Los Cinco Señores, que pertenece a la colección del Museo Sumaya, donde vemos la representación de la parentela extendida de Cristo, su madre, la Virgen María, San José, en un momento en el que su culto va cobrando importancia, y en este caso aparecen también Santa Ana y San Joaquín. Hay que recordar que estas imágenes sirvieron en un primer momento como imágenes de evangelización, pero que más tarde también se asimilaron a la pintura culta de las ciudades, de la Ciudad de México específicamente. Y otro ejemplo que vemos de ella más temprana es la del lado derecho de Andrés de Concha, que se encuentra en la Catedral Metropolitana, una obra interesantísima donde aparecen los mismos personajes, la Virgen, San José, el Niño, Santa Ana y San Joaquín, y que además ha sido objeto de un estudio relativamente reciente, técnico, sobre el uso de los azules en los mantos de la Virgen. Es un estudio dirigido por Elsa Arroyo y otros investigadores que colaboran con el Laboratorio de Imagen del Instituto de Investigaciones Estéticas y que analiza los pigmentos utilizados en las obras en los tonos azules a través del tiempo, y una de las obras que ha resultado sumamente interesante para esto es precisamente la de Concha que estamos viendo, donde predomina, por ejemplo, el uso de la azurita, pero también se usan otros pigmentos. Otra cosa muy interesante que decir sobre este cuadro es que está pintado encima de otra imagen, de una imagen de la Tota Pulcra, unos 10 años anterior, y que además muestra que Concha mantuvo la misma técnica, la misma aplicación del color en este caso, durante su trayectoria pictórica. El manto de aquella Virgen que se encuentra atrás de esta obra está pintado más o menos de la misma manera, con las mismas características. En cuanto a la obra de Villalpando que vemos, también bueno, es importante señalar el uso de la luz, un uso relativamente suave de la luz, sin sombras muy dramáticas, como ha estudiado Juana Gutiérrez, pero donde sí se encuentra concentrada al centro de la composición, haciendo una línea entre Dios Padre, el Espíritu Santo y el Niño, mientras que el resto de la composición está formada por diagonales entre las aureolas de la Virgen, el Niño y Santa Ana, y las cabezas de todos los personajes, que también forma una especie de elipse. Pues continuemos hacia nuestras siguientes obras. Y aquí cedo la palabra a Jaime. Bueno, pues hemos visto cómo dentro de las tareas pictóricas de estos pintores cultos de finales del XVI y principios del XVII,
se va encadenando estas suertes de representaciones mariales en que los ciclos de la vida de la Virgen son o un compendio de sus misterios dolorosos, gozosos y gloriosos, pero desde luego también como unidades de representación específicas, ¿no? Así como los 5 señores, los desposorios, es un pie de cría que va a estar vigente hasta el siglo XVIII. Es un pie de cría de un modelo ciertamente simétrico, donde el rabino enlaza a las puertas del templo a María como doncella núbile y a San José como varón virtuoso cuya vara ha florecido, según los evangelios apócrifos. El primer ejemplo de Luis Juárez, muy temprano para el siglo XVII, al parecer basado en un grabado de Alberto Durero, fue, digamos, como repito, el pie de cría para que este tema gozara de una enorme persistencia y gusto por su representación. Una escena cortesana, ciertamente, más que sacramental propiamente, con damas de corte, unos desposorios muy bien ritualizados, para que luego un pintor español sevillano que llega a Nueva España, como veremos, se verá en la exposición, Sebastián López de Arteaga, imite el mismo modelo, pese a su lenguaje subaranesco, ¿no? Es decir, hay una tradición local, en una serie de citas, que van formando hasta que finalmente Villalpando, alegorizando aún más este tema, pero siendo fiel a los propios modelos locales, establece estos desposorios donde ya aparece el tetragramón sobre el Espíritu Santo, sino el tetragramón, las manos creativas de la providencia que unen, estas manos misteriosas que salen detrás del rabino y unen y refuerzan aún más esta unidad en la que precisamente María es desposada simbólicamente y preñada a su vez, luego de haber sucedido el misterio de la encarnación del Verbo, ¿no? Un anuncio venturoso en ese sentido, por eso las lluvias de flores, por eso el revoloteo de los ángeles, y repito, el triunfo de un lenguaje local que va a caracterizar y que de la cual estarán muy, muy orgullosos los integrantes del gremio de la pintura. Bien, te cedo la palabra. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Junto a los misterios, junto a los ciclos, también la pintura va a exaltar los misterios mariales. Es decir, las declaraciones dogmáticas o con pretensión de ser declaraciones dogmáticas acerca de la virginidad y pureza de la Virgen, incluso su purísima concepción, ¿no? Sin mancha de pecado. Pero sin duda el misterio que estuvo larvado desde la Iglesia de Oriente hacia el siglo VII, VI, VII, fue el misterio de su gloriosa asunción en cuerpo y alma. Un misterio que fue aceptado por los antiguos padres de la Iglesia. Es quizá el primer gran misterio que hace de María o la glorifica como reina de los ángeles, ciertamente, pero también como corredentora de Cristo, ¿no? En la salvación. Esta espléndida pieza de Alonso López de Herrera, en enormes dimensiones, que está en el Museo Nacional de Arte, se compone, sí, de la elevación de María como reina de los ángeles y luego reina del cielo, para ser coronada, pero también como madre de la Iglesia. Y en ese sentido están el colegio apostólico, ¿verdad? Reunidas, por última vez, los apóstoles reunidos, para ver en María una figura, una metafigura del triunfo de la Iglesia. Ese es el sentido que tuvo María en Nueva España al fundarse las catedrales. No es casual que la Catedral de Oaxaca, que la Catedral de la Ciudad de México estén advocadas o dedicadas justo a la Asunción, ¿no? Porque además justo la Asunción fue una virgen ligada a la conquista. En su fiesta de agosto, celebrada en Tlaxcala, antes de irse a guerrear a México, fue declarada patrona, es patrona de la ciudad de Tlaxcala, y llegó a ser incluso una virgen de conquista, fundadora de la nueva realidad novohispana,
Y en ese sentido, pues la Asunción termina siendo de un misterio a un símbolo, a una simbología de gloria local, político-religiosa. Te cedo la palabra. Pasamos al siguiente. Bien, el otro gran misterio a debate, que no acabó siendo dogma, pero que fue el gran leitmotiv, la gran causa de una piedad de la corona austriaca, fue la promoción del misterio y la doctrina de la Inmaculada Concepción. También advocada como patrona de catedrales, la de Puebla, para empezar, y en ese sentido, pues un misterio que aunque fue teológicamente muy debatido, si María fue concebida sin mancha antes del parto de su madre Santana, pues fue una idea del Padre Eterno, una idea antes de ser un cuerpo histórico, y por lo tanto quedó exenta del pecado original. Fue una causa que aunque venía desde la Edad Media tardía, la corona y la monarquía tomaron como suya. En esta alegoría del Museo Nacional de Arte, ahora atribuida a Baltasar Echaveorio, queda clarísimo este sentido politizado y sobre todo inmaculista. La Virgen viste una riquísima capa cortesana de brocado al modo flamenco y está coronada por la diadema del Imperio Germánico Romano peculiar de la dinastía austriaca, ¿no? La propia corona que usaba Carlos V, ¿no? Con ese distintivo, María en realidad vence en su Inmaculada Concepción al pecado original, al pecado de la carne. De ahí la nota culta de estos pintores del amanecer del siglo XVII de poner a la sirena, a una sirena, justo en la tradición emblemática citada por Covarrubias, como no precisamente contra el maligno, ¿no? Contra la bestia. Es en realidad una metáfora del pecado original, del pecado de la carne en que incurrieron nuestros primeros padres, y ella entonces cobra el título de una segunda Eva, ¿verdad? Triunfante y gloriosa, transhistórica, que estará siempre acompañando los destinos de la monarquía. Bien. Pues del otro lado de esta imagen estamos viendo dos obras que muestran el desarrollo de esta iconografía inmaculista en el siglo XVII y el XVIII. La primera de ellas de Andrés Lagarto, uno de los miembros de esta familia dedicada a realizar libros miniados, que sigue un modelo de representación alemán, y del otro lado esta obra de Miguel Cabrera, que forma parte del acervo del Munal y que sigue el modelo de Rubens. Además de comparar estas imágenes, también recordemos que la iconografía de la Virgen del Apocalipsis, según el capítulo 12 de este libro escrito por San Juan, nutrió y se fusionó con las imágenes de la Inmaculada Concepción, de esa manera representando no solamente el origen de la Virgen María, su creación antes de los tiempos por parte de Dios Padre, sino también la importancia que tendrá en el final de los tiempos, en el Apocalipsis, al vencer a la bestia, al triunfar sobre el mal, y precisamente es la bestia la que se encuentra representada de estas dos maneras, ¿no? Siendo pisada, vencida por la Virgen, o con también la ayuda de San Miguel Arcángel y su ejército, en el caso de la obra del Lagarto, sobre el orbe y con esta cola serpentina, y en el caso de la obra de Miguel Cabrera, como una bestia, el dragón de las 7 cabezas y los 10 cuernos, descrito precisamente en el libro de San Juan. Bueno, pues vamos a avanzar a la siguiente imagen, y te cedo la palabra, Jaime. Gracias, Lenis. Bien, pues siguiendo con esta tradición de simbolismo o simbología mariana, no debemos olvidarnos que estos ciclos, que estos misterios, que estas advocaciones se convirtieron en cultos específicos, más allá de la mariología que se interpreta o se puede interpretar desde la escritura, ¿no? Y en cultos específicos y locales, ¿no? Entonces aparece desde el siglo muy temprano, en la primera mitad del siglo XVII, aparecen los verdaderos retratos, ya de las devociones advocadas específicamente en un sitio. Es decir, la escultura del bulto como tema de la pintura, y por eso se les llama verdaderos retratos, incluso
trampantojos a lo divino, ya que están ubicadas en sus propios tabernáculos, en sus propios camarines, en sus nichos, y el pintor de esa forma realiza lo más fielmente posible las características de estas imágenes, ¿no? Estas ya son del siglo XVIII, pero tenemos ejemplos de mediados del XVII, de verdaderos retratos, copias fieles que transmitían al peregrino una suerte de reemplazo devocional, ya que al no poder asistir a los santuarios, la pintura o el grabado hacía las veces de su alter ego. Y en ese sentido, pues el cuidado de exhibir la riqueza de los ropajes, la riqueza de las peanas, de la platería y desde luego las ceras y las flores. Estamos ante dos vírgenes, una de los dolores y la otra de la soledad. Sin duda devociones peculiares de la Ciudad de México. Una posiblemente incluso pueda aludir a la Virgen que se llamaba del Socorro, que era una dolorosa, que era la imagen gremial del gremio de pintores de la Ciudad de México, domiciliado en la iglesia de San Juan de la Penitencia, al sur de la ciudad. Un convento de monjas, de donde los pintores tenían su cofradía. Y la Virgen de la Soledad, ya enlutada, ¿verdad?, que era otro de los parroquias santuarios hacia el oriente de la Ciudad de México, y que igualmente transfixas por la vara de la profecía de Simeón, o sea, atravesadas, tienen este rito de dramatismo, justamente como una pintura que busca conmover, mover a la devoción. Pasamos, señora. Estas devociones marianas, por supuesto, tuvieron efectos dentro de la piedad doméstica o conventual, y estamos viendo precisamente casos relacionados con monjas, ¿no? Con algunas monjas de esta época. Por ejemplo, del lado izquierdo, esta obra de José de Alcíbar, que nos muestra un retrato de una monja coronada, como se conocen, un género muy particular de Nueva España, aunque no exclusivo, pero que sí se desarrolló con mucha amplitud en este territorio, y que sigue la tradición del retrato esponsalicio, de la esposa de Cristo, en este caso. La monja que estamos viendo aparece justamente ornamentada con una rica capa de encaje, una corona metálica con flores, también se acompañaban de velas, labores de bordado, a veces escudos de pecho o medallones como los que estamos viendo, o medallas de pecho como las que estamos viendo en la obra del lado derecho de José María Vázquez, y bueno, sus diferentes imágenes devocionales y demás, palmas, por supuesto, que señalaban su victoria, y estas diferentes advocaciones mariales, ya fuera la Inmaculada Concepción, la Virgen Apocalíptica, la Asunción, también tenían muchas veces efectos en el nombre de la monja. Muchas veces la monja tenía también este nombre, o eran imágenes tutelares del convento o sus devociones particulares. El caso que estamos viendo al centro, este escudo que pertenece al Museo Sumaya, representa precisamente esta figura mariana siendo coronada y rodeada de diferentes santos que pueden haber correspondido a las devociones de la monja. Cabe mencionar que los retratos que estamos viendo en los extremos, uno de Alcíbar y el otro de Vázquez, corresponden aproximadamente a la misma época, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Ambos pintores se desarrollaron de diferentes maneras en la Academia de San Carlos. José de Alcíbar perteneció de alguna manera a la tradición virreinal del siglo XVIII, pero llegó a participar en la Academia como corrector de dibujo, y en cambio José María Vázquez fue alumno de Jimeno Implanes, aunque él también de alguna manera pues apeló a esta tradición de los retratos de monjas más antigua, y que seguía por supuesto vigente en la época. Su manera de pintar, la manera de hacer este tipo de encarnaciones, lo enlaza mucho más a la nueva estética que promovía Jimeno, y que tiene que ver con un nuevo credo estilístico que se enseñaba en los salones de la academia. Pasemos a la siguiente. Bueno, pues María no solo es pertenece a un ciclo de la vida del Nuevo Testamento, a los
a los misterios que proclaman su visión gloriosa, sino también es un objeto de piedad doméstica intramuros, como hemos visto en el caso de las monjas, pero que también genera, los pasajes de su vida también generan devociones específicas. En el Museo Nacional de Arte se conserva este exvoto, cretano de origen, muy peculiar, por un pintor regional, hecho por un pintor regional, quizá ligado a la familia Pocasangre, Martínez de Pocasangre, y estamos viendo el coro bajo del convento de Santa Clara en la ciudad de Querétaro. Una fundación que venía desde finales del siglo XVI, que empezó siendo para monjas indígenas, pero acabó siendo para monjas criollas o mestizas, y el más rico, sin duda, de la ciudad, como lo muestran sus actuales retablos. La escena no deja de ser conmovedora, porque se trata nada menos del alférez real de la ciudad, don Diego de la Parra, que además era el mayordomo de las propias reclusas. Y apegados a la leyenda y a lo que sabemos documentalmente, el alférez, al llevar las cuentas, seguramente hablando en el coro bajo o en el locutorio, ¿verdad? Le vino una terrible apoplejía de sangre, un vómito de sangre, y estuvo a punto de desfallecer. Las monjas, agradecidas por sus servicios, trajeron desde su capilla interior a la Virgen, a Nuestra Señora del Destierro, así le llamaban, que era una pequeña imagen de bulto en su capilla doméstica, que ya tenía fama desde 1686 para sanar energúmenos y endemoniados, pero también en casos graves de salud. Este poder apotropaico, es decir, de sanación, que tienen las verdaderas imágenes, por pequeñas que sean, y lo trajeron al coro. El alférez pudo incorporarse y salir por su propio pie sanado de esta apoplejía. En forma de agradecimiento por promesa, se hace el exvoto, en donde aparecen su hijo y una mujer del servicio, y no deja de ser curioso cómo, ¿verdad?, un pasaje de la huida a Egipto, metaforizado como la Virgen del Destierro o la Virgen del Exilio, uno de los pasajes dolorosos de los misterios mariales, el destierro hacia Egipto, huyendo de la matanza de los inocentes, se convierte en una imagen que igual tuvo culto en muchos otros lugares. Aquí, por ejemplo, el grabado a su derecha habla de otra Virgen del Destierro que se veneraba en el convento de San Juan de Dios de Puebla. Y como vemos, esta Virgen es la medicina del alma y del cuerpo, y en ese sentido la piedad y la creencia en estos cultos, pues permite que se promueva una devoción con características locales, y el exvoto refuerza con un sentido de historicidad, con un sentido de efectividad y de ostentabilidad, pues los beneficios del culto a las imágenes. Hasta aquí. Bien, no podemos olvidarnos tampoco de que, si bien el culto mariológico está íntimamente ligado a los primeros años de la evangelización y incluso la conquista, ya que Cortés era un ferviente devoto del misterio de la Inmaculada Concepción, que la Asunción estuvo ligada a la conquista de la Ciudad de México, y que la Inmaculada fue el gran proyecto de Cortés para fundar un convento en Coyoacán, junto con un estandarte, que en realidad la mariología y el hispanismo mariológico en la península era fuertísimo. Un culto que había llegado desde Oriente a Occidente, pero que en España al parecer arraigó desde el siglo VI o VII. Si nos atenemos a la leyenda de la visión de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, cuando la Virgen hacia el año 667 le impone la casulla de obispo. Es, para toda la tradición hispánica, quizá la referencia más antigua al culto de María, ya en la península, y una imagen fundacional para la corona castellana.
ya que el santo estuvo acompañado por el rey Recesvinto. Al entrar a la iglesia mayor de Toledo, se inundó la luz, todos huyeron, solo quedó el arzobispo, que tuvo una escena de visión, del diálogo místico, y la Virgen, en gratitud y en reconocimiento, también es un cuadro votivo, ¿verdad? Ya que San Ildefonso fue de los teólogos más empeñosos de defender la virginidad de María, a través de sus cánticas, y este tópico va a existir hasta la pluma de Alfonso X el Sabio, las cántigas, hasta Lope de Vega y Calderón de la Barca, como la imagen también fundacional de la propia Iglesia hispánica. Y el tema obviamente llega de forma muy temprana a Nueva España, desde el siglo XVI. Aquí es interesante que el visitante pueda comparar, ¿verdad?, los dos lenguajes que coexisten hacia 1615, 1620 en la propia Nueva España. A su izquierda, un Luis Juárez que ya tiene muy asimilados los modelos de Martín de Vos, los modelos flamencos de los ángeles de Martín de Vos, bien conocidos en Nueva España, pero también la paleta y los efectos de luz de su posible discípulo, de su posible maestro, Baltasar Echaveolio. Es decir, un Luis Juárez, tardo manierista, pero que ya pinta al modo peculiar de la Nueva España. Llega en ese tiempo, desde Valladolid, España, el dominico Alonso López de Herrera, con un lenguaje eminentemente castellano, ¿verdad? Ya propiamente barroco, ya no tan manierista y esfumado, de composiciones imposibles y anatomías distorsionadas, sino ahora con una pintura de verdad, con mucho mayor realismo, y que coexisten ambos, ¿verdad?, la nota castellana como la nota novohispana, usando el mismo tema. Esta pintura, que de origen estuvo en el Templo de Santo Domingo de México, es también, o refuerza el sentido votivo con el retrato de la beata, ¿verdad?, de la mujer anciana que vela la escena del santo en visión. Debo decir que son los primeros cuadros de la pintura culta en la Ciudad de México que tocan el tema de las visiones o de las conversaciones místicas, ¿no? O sea, lo que retratan realmente las escenas inefables. Pero repito, no hay que olvidar que esta es la nota de la específica devoción hispánica por María como también madre de la Iglesia española, ¿no? O la imagen fundacional, mediante este arzobispo que junto con San Isidoro de Sevilla son las figuras fundantes de la Iglesia Católica en España. Por último, esta obra es la obra de Luis Juárez, que está en la exposición. Es muy probable que haya sido un encargo justo de los jesuitas, que desde 1572 ya estaban en la Nueva España, y que para estas fechas, 1615, ya habían inaugurado su colegio de San Ildefonso, ¿verdad? Justamente que pudo ser, y sabemos documentalmente que Luis Juárez pintó para los jesuitas, pudo ser esta la imagen titular del nuevo colegio para la élite criolla que abrieron los jesuitas por aquellos años. Y en ese sentido, pues, se refuerza, pues, la promoción de los cultos mariales, ya no desde sus ciclos, ya no desde sus misterios, sino de la propia tradición de las visiones, tanto en España como en Nueva España. Pasamos. Bueno, por supuesto, la devoción, la advocación mariana más difundida en el territorio novohispano fue la de la Virgen de Guadalupe, y la exposición incluye algunas obras de tema guadalupano, entre ellas, por ejemplo, esta que estamos viendo, atribuida a Manuel Osorio, pero de la cual existen otros ejemplos, algunos en colecciones estadounidenses, otro en una colección peruana. Es un caso además interesante porque es una obra que fue sustraída de su emplazamiento original, y después se vendió y terminó en una colección estadounidense y se encuentra, hasta donde yo sé, en proceso de regresar a su colección original. La representación de esta Virgen de Guadalupe, que
tenemos al centro, está acompañada de los llamados baluartes marianos, tal como se entendían en la época, además de los medallones de las apariciones que se encuentran en las esquinas del lienzo y de una vista del Tepeyac en la parte baja, que también solía acompañar a estas imágenes. Estas otras tres advocaciones marianas, de las cuales vemos algunos ejemplos aislados acompañando esta imagen, la Virgen de los Remedios, que se encontraba al oeste de la ciudad, la Virgen de la Piedad, que vemos en la parte alta y que estaba localizada al sur de la ciudad, y la Virgen de la Bala, que vemos del lado derecho y que se veneraba al este de la misma, mientras que la de Guadalupe en el norte, por eso llamada en ese momento la Estrella del Norte de México. De acuerdo a la tradición de los florilegios o zodiacos marianos que sostenían que las diferentes imágenes marianas funcionaban como una especie de escudo, una protección amurada de un territorio. Estas diferentes imágenes, que también recibían culto y tenían sus fiestas a lo largo del año, por eso la idea de zodiaco, brindaban una protección precisamente a la ciudad, como sucedía en este caso, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe y las otras tres que lo acompañan. La imagen además está acompañada de diferentes maneras de representación de lo sagrado, no solamente los atributos propios de cada imagen, los de la Virgen de Guadalupe, como Virgen apocalíptica, con el sol a las espaldas, parada sobre la luna, etcétera, con las estrellas del manto y todos los atributos que conocemos tradicionalmente, sino también está acompañada todo el lienzo de rocallas, flores, etcétera, que remiten precisamente algunas de ellas a la tradición flamenca, por ejemplo, de representación de lo sagrado. Pues pasemos a nuestra última diapositiva. Y si quieres empezar a hablar de este tema, Jaime. Bueno, pues en este ir creciendo de la promoción, de los misterios, de la vida y luego de los cultos locales, no podemos olvidarnos del papel tan importante que tuvo no solo la Virgen de Guadalupe, sino otras muchas advocaciones locales en la conformación de una conciencia colectiva, de un territorio compartido y sobre todo de un patronato, es decir, de un juramento de ella como patrona y sobre todo una apropiación de lo que en la escritura se podía decir de ella en sus figuras en el Antiguo Testamento, de sus figuras en el Nuevo Testamento, justo para interpretar que la aparición guadalupana de 1521, a 10 años de la conquista, según los escritores periodistas del siglo XVII, era una razón trascendente para justificar los motivos de la conquista. Es decir, la conquista de Cortés se hizo, como decía don Miguel Sánchez en su primer libro guadalupano de 1648, se hizo la conquista justo para que se apareciese la Virgen de Guadalupe como el verdadero retrato de la Inmaculada Concepción. Es decir, la propia figura fue la visión y idea que tuvo el Padre Eterno, y por eso fue creada y aparecida de una forma casi hipostática, es decir, como presencia. Ella está presente en su ayate, cosa no vista, obviamente, desde los tiempos de la Iglesia griega y oriental, ¿no? La Virgen de Guadalupe es un ícono revelado. Y en ese sentido, los exégetas o los que interpretan su imagen, pues la pondrán al centro de la Ciudad de México como una fineza, una exclusividad, algo que canta el Salmo 147, ¿verdad? No hizo nada igual con ninguna otra nación al dejar este verdadero retrato, ¿verdad? Ya no solo de una imagen facturada en el cielo, sino de la idea teológica que el Padre tuvo del misterio de la Inmaculada. Esa es la fuerza de la teología criolla del 17, como lo han estudiado don Francisco de la Maza en el Mundo Gordo. Bueno, este espléndido cobre, las tres pinturas son cobres, ¿verdad? Este espléndido cobre que conserva el Museo Sumaya, ¿verdad? Es quizá la alegoría perfecta para entender el régimen de los patronatos locales, ¿verdad? Primero, la visión de San Juan en el Apocalipsis contemplando a la mujer águila, ¿verdad? A la mujer que huye en cinta, que huye al desierto escapando de la bestia, tal como la interpretó Sánchez
con el Tetramorfos, con el águila, pero ahora el águila posada sobre el nopal, ¿verdad? Que era el águila de México. Y María ya no solo es la segunda Eva, como hemos visto, en su figura de la Inmaculada, ¿verdad? Que vencerá a la bestia, pues, sino que ahora es justamente la apocalíptica, que reinará hasta el final de los tiempos. Entonces la visualiza San Juan en Patmos, con esta aguilita que le carga el tintero, ¿verdad? Posada sobre un nopal, y por lo tanto su aparición en el Valle de México, en el Valle, Lago del Texcoco, es una clara presencia del patrocinio que acoge ella a un territorio en específico, basado obviamente en el fundamento escritural. En ese sentido aparece flanqueada por dos de los patronos jurados, tanto de la Iglesia como de las corporaciones. Desde el siglo XVI, durante el segundo y el tercer concilio mexicanos, San José fue declarado patrono de la Iglesia novohispana y protector de la conversión de los indios. Es el primer patronato josefino en todo el mundo. Y en ese sentido, como patrono de la Iglesia, San José aparece coronado, acompañando a la Virgen. Y en el otro extremo, desde 1720 hacia 1740, los jesuitas promovieron la devoción al santo mártir de Praga, canónigo de la Catedral de San Vito en Praga, que es San Juan Nepomuceno. Primero como defensor de la compañía ante sus primeros ataques, pero luego inmediatamente jurado patrono de muchísimas corporaciones novohispanas, empezando por los cabildos catedrales, por la Universidad de México, y por el Colegio de Abogados, que fue el primero de la Ciudad de México, como santo de la buena fama, del sigilo, y por lo tanto aquí está, si San José es el patrono de la Iglesia, la Virgen es la patrona del reino, San Juan Nepomuceno es el patrono de sus corporaciones, o sea, de sus cuerpos políticos, ¿verdad? Y en ese sentido la alegoría es perfecta, es una construcción perfecta o feliz de este régimen local, político, también centralizado o armado en torno a la figura marial. San Miguel, como príncipe de las milicias, es parte consustancial de la descripción de la mujer águila del Apocalipsis, y es justo el príncipe de la iglesia que gloriosamente presencia esta imagen, pues sí, de la coronación de la Virgen, al modo antiguo, por una trinidad antropomorfa, donde las tres personas conservan el mismo cuerpo y solo están diferenciadas por los atributos de su identidad en el pecho, que por cierto es otra devoción que promovieron los jesuitas, la Trinidad antropomorfa, que tenía retablo en la casa profesa, que promueve el padre Oviedo, Juan Francisco de Oviedo, un gran guadalupanista, y quien introduce además el culto a San Juan Nepomuceno en la Nueva España. Cuando regresa de Roma como procurador, hacia 1720, Oviedo promueve el culto a San Juan Nepomuceno como protector de la Compañía de Jesús. Bueno, pues sobra decir que es quizá la primera alegoría que muestra un patronato múltiple, pero desde luego con un fundamento muy antiguo en la propia historia local. Veamos las siguientes dos alegorías con calma y un poco de tiempo, porque también obedece no solo a su título guadalupano, sino también a la forma que los pintores usaron la alegoría, ¿verdad? La alegoría para significar todos esos contenidos regionales y políticos tan definitorios justo de la identidad novohispana del siglo XVIII. Gracias. Así es. Y la imagen que vemos al centro, también una lámina, en este caso atribuida a Miguel Cabrera y que también pertenece a la colección del Museo Sumaya, es una obra espléndida que celebra la proclamación pontificia del patronato guadalupano sobre el reino, suceso que había tenido lugar 2 años antes, en 1754, cuando el Papa Benedicto XIV, el Papa Lambertini, a quien vemos sentado del lado izquierdo, recibía la documentación y expedía
la bula de confirmación del patronato ante el padre López, el procurador jesuita, que se encuentra de rodillas ante él, acompañado alegóricamente de algunos personajes que formaron parte de la causa, que promovieron la causa, entre ellos, por ejemplo, personajes históricos como Juan Diego o el obispo Zumárraga, algunos de los promotores más importantes, como los que vemos de espaldas en la parte baja, los hermanos Torres, Cayetano Antonio y Juan Antonio de Torres, ambos canónigos de la catedral, los además donadores de la famosa Biblioteca Turriana, y dos criollos cultos que justamente fueron grandes promotores del culto, y que además pudieron estar relacionados con la realización de esta obra, dado que las imágenes marianas que acompañan al lienzo central de la Guadalupana responden precisamente a sus devociones personales. Estamos viendo algunas imágenes de tradición jesuítica que recuerdan precisamente que estos hermanos se habían formado en los colegios de los padres de la compañía, como la Virgen de Loreto, la Virgen del Refugio o Santísima de la Luz. Vemos además otras advocaciones muy características de la Ciudad de México, como la Virgen de los Remedios, otra vez, la Virgen de la Soterraña, que recibía culto en la catedral, la Virgen del Carmen y la del Rosario en su contraparte, y algunas otras imágenes que es muy interesante encontrar en esta obra, como la de la Misericordia de Panamá, que cuya copia viajó por aquella época a la Ciudad de México, y en los extremos de la parte inferior tenemos dos devociones particulares del convento de las monjas capuchinas, de los cuales, con el cual también estaban relacionados los hermanos Torres, uno de ellos como confesor, y que recuerdan las imágenes de devoción particular conventual, como las que vimos hace un momento, como las que encontramos en los medallones o en estos retratos de monjas que también contaban con estas imágenes marianas, y que en ese caso se realizaban para guardar la memoria de las hijas que entraban al convento. La imagen de la Virgen de Guadalupe que vemos al centro también es muy significativa, porque se sabe por la documentación existente y las crónicas de la época que Miguel Cabrera había enviado una copia realizada con la calca de las dimensiones del original y con las escalas de colores para igualar los tonos del ayate, y que esta copia se había presentado ante el Papa, y ante ella, ante la belleza de esta imagen, que sin embargo no igualaba al original, como se narraba en la época, el Papa había exclamado la tan célebre frase de non fecit aliter omninationem, no hizo nada igual con otra nación. Pues pasemos a la última imagen. Bueno, cerraremos esta plática con quizá la alegoría más fastuosa que se pintó, y que se pintó muchas veces en el siglo XVIII, vinculada justamente al patronato, ¿verdad? El padre López, luego del éxito que tuvo su promoción en Roma, encargó a sus hermanos jesuitas de Habsburgo, de esta zona del oeste alemán, esta alegoría grabada de la Virgen de Guadalupe, proclamada justo por el Papa Benedicto, y con la figura alegórica de la India Nueva España, como personificación del reino, que está a su derecha. Y este coro de apóstoles, de vírgenes, de santos, que efectivamente visualmente ya la proclaman, como dice el lienzo de Cabrera, patrona de la Nueva España, ¿verdad? Es la primera vez que se jura una imagen por un territorio, por un reino, y la alegoría grabada por los hermanos Clauber, unos grandes burilistas de gusto rococó de la Escuela de Habsburgo, llegó a Nueva España, y de ahí se hicieron muchas versiones en lámina, casi todas, las mejores, las de Morlet de Ruiz, y que, pues, como signo de distinción y orgullo, era la primera vez que Nueva España tenía papeles para representarse en sus cabildos, en sus corporaciones, por haber asumido este patronato. La alegoría fue promovida, desde luego, por los padres jesuitas, pero quedó sumamente representada hasta el siglo XIX, realmente para señalar este patronato que fue, para el orgullo de muchos novohispanos, el segundo que Roma reconocía a una imagen universal, luego del Pilar en España o de Loreto en Italia. Esta fue la tercera virgen que tuvo un patronato sobre un territorio del catolicismo, y por ello, en ese sentido, pues no es extrañar
que el orgullo y el guadalupanismo esté tan arraigado a la idea de territorio y de corporaciones que van a desembocar en lo que todos sabemos, en una bandera de lucha y de guerra, justo porque era una imagen jurada. Con esta misma idea reclama Hidalgo la lealtad de sus huestes, ¿verdad? Al levantarla, Totonilco bien sabía que canónicamente era una imagen que llamaba a la unidad. Bueno, por mi parte es todo. Doy las gracias al Museo Nacional de Arte por darnos esta oportunidad de reflexionar sobre su colección, lo mismo que la del Museo Nacional de Historia y el Museo Sumaya. Y cedo la palabra a la curadora del museo. Bien, pues muchas gracias Jaime por acompañarnos y por compartir estos temas con nosotros. Muchas gracias también a nuestro público que nos ha seguido el día de hoy. Les recordamos que durante el próximo año tendremos abierta esta exposición Símbolo y Reino, tres grandes colecciones novohispanas, donde verán la mayor parte de las obras que hemos presentado ahora y los invitamos, por supuesto, a que la visiten y a que visiten el resto de nuestras exposiciones y nuestra colección permanente y que estén al pendiente de nuestras actividades. Pues muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gobierno de México.